Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. ¿Cuántos están felices de estar en casa? Amén. El título de esta enseñanza es La Zona Gris. ¿Quién está tomando notas? ¿Cuál es el título? La Zona Gris. Ya vamos a entender de qué se trata. La Zona Gris. Vamos a iniciar con un ejercicio muy sencillo, al mejor estilo de la primaria, cuando nos ponían a definir una palabra. Entonces yo les voy a dar 3 palabras y vamos a definirlas. Y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no con la definición que yo les doy de estas palabras. Miremos cuáles son las palabras. A ver, ¿de qué se trata el fútbol? ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Nos gusta el fútbol? Un viaje, viajar. ¿A quién le gusta viajar? ¡Ay, tan rico que es viajar! ¿A quién le gusta trabajar? Ok, muy bien, muy bien. Nos gusta trabajar. Voy a definir para ustedes qué es el fútbol. Voy a definir qué es viajar. Voy a definir qué es trabajar, y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Fútbol. A ver, el fútbol es un deporte que consiste en pararse en una cancha durante 2 tiempos de 45 minutos sin tocar el balón con la mano y sin cometerle falta al contrincante. ¿Están de acuerdo? ¿Eso es el fútbol? ¿Solo eso? ¿Eso es el fútbol? ¿Hago que les dé ganas a ustedes de jugar fútbol cuando les describo así? Bueno, pero es una regla del fútbol que no hay que tocar el balón con la mano. Bueno, sí es una regla, pero ¿eso es todo? ¿Pararse en una cancha por 45 minutos y no tocar el balón con la mano? Pues todos somos Messi y Cristiano Ronaldo, si es así, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de viajar. ¿Qué es viajar? Yo voy a definirles qué es viajar. Y ustedes me dicen si están de acuerdo. Viajar es subirse a un vehículo automotor y cumplir con todas las normas de tránsito y transporte sin estrellar ese vehículo. ¿Les dan ganas de viajar? ¿Eso es viajar solamente? Pero esas son las reglas. ¿Será que hay que definir las cosas más allá de sus reglas? Trabajar. A ver, ¿a quién le gusta trabajar aquí? ¿Quiénes alzaron la mano? Les voy a decir qué es trabajar. Trabajar es evitar llegar tarde, evitar salir temprano, o por lo menos que no lo noten, no se den cuenta. Y sobre todo, trabajar es contestar los correos en un lapso de 24 a 72 horas y no llevarse cosas para la casa como esferos, agendas, pocillos con el logo de la empresa. Eso es trabajar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Eso es trabajar, pero esas son las normas del trabajo. ¿Pero es solo eso? Trabajar es solo eso. Mira, descubrí algo. Definir algo por sus reglas mata la gracia. ¿Mata qué? El fútbol es pasión de multitudes. Viajar es encantador. Trabajar es una bendición. Pero si yo defino eso por sus reglas, mato la gracia. ¿Cuántos cristianos definen su fe solamente por sus reglas? ¿Cuántos cristianos piensan y viven y comparten esa fe basada solo en reglas? Ser cristiano es que yo ya no tomo, ni fumo, ni bailo pegado. Soy cristiano. ¿Alguno quiere seguir a Cristo? Todos sigan a Cristo. Seguir a Cristo es lo mejor. ¿Eso es solamente eso? Un conjunto de reglas. Di conmigo, reglas. Cuando vives enfocado en las reglas, matas la gracia, matas la gracia. Si yo defino así el cristianismo, yo creo que Jesús no está de acuerdo. Si yo defino así el fútbol, yo creo que Lionel Messi no está de acuerdo. Yo creo que Cristiano Ronaldo viene y me dice, no. ¿Qué tal mi portugués? ¿Sí, bonito? No, el fútbol es jogo bonito. ¿Ah? Ese es todo el portugués que me sé. Fútbol es dejar la mitad de tu alma en la cancha, sudar la camiseta y darle pasión y esperanza a un país entero. Eso es fútbol. Seguramente va a decir eso. Si yo le digo a Luisito Comunica, a Alan por el mundo, estos influencers que hablan de viajar, ¿qué es viajar? Tal vez van a decir, no es solo cumplir reglas, no es solo llevar tu pasaporte. Viajar es irte con las personas que amas para grabar recuerdos en su memoria, para tener experiencias preciosas, es salir a descubrir nuevos lugares, para encontrar que el nuevo eres tú porque cambiaste cuando te fuiste de viaje. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué es trabajar? Trabajar es poner al servicio de otros tus dones y talentos para construir país, tejer sociedad y poner un plato de comida en la mesa de los tuyos. Eso es trabajar. Oye, qué cambio de chip, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es la fe? No dejarse el cabello largo si eres hombre y no usar jeans si eres mujer. ¿Eso es ser cristiano? ¿Solo eso? ¿Qué es ser cristiano? Que los domingos tienes que llegar a cierta hora y alzar las manos. ¿Eso es solo eso? ¿Solo unas reglas? Esto ocupó el corazón del apóstol Pablo cuando escribió la carta a los romanos. Este tema, cómo interactúan las reglas y la gracia en la vida cristiana, Pablo dedicó un capítulo entero a este tema. ¿Sabías eso? Romanos capítulo 14 está dedicado específicamente al tema de las reglas. ¿Qué lugar ocupan las reglas en la vida cristiana? ¿Qué lugar ocupa la gracia? ¿Cómo es que Dios le dio al ser humano una libertad cristiana? Quiero leerles. Acepten a los creyentes que son ¿qué? Débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Analicemos juntos. Acepten. Otras traducciones dicen reciban. Habla de abrigar, de amar, de acoger. Habla de gracia. Extiéndele gracia a otras personas. Y dice, no discutan, no peleen acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. O sea, bueno o malo es reglas. Si hay una regla que dice que esto está mal, si hay una regla que dice que esto está bien, está diciendo no discutan acerca de eso, de lo que quienes consideran, de lo que ellos o de lo que Dios considera bueno o malo. Ojo, no está diciendo que no discutamos de lo que Dios dijo que está bien o está mal. Hay cosas que Dios dijo que están mal y eso está mal. Eso no hay que hacerlo, hay que alejarnos de eso. Hay reglas que Dios dejó en su palabra, pero hay cosas que Dios no legisló. ¿Se entiende la idea? Dios como el gobernador del universo, Él legisló, él emitió unas reglas, unas normas y Él dijo esto es pecado, esto está bien, pero hay cosas que Dios no dijo, hay cosas de las que Dios no habló. ¿Tú sabías eso? A ver qué dice la Biblia sobre Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Puedo seguir todo el día. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿No han leído? No entraréis. No dice eso. Ay, pero Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro que tirara las redes sociales. No es cierto. No dice ni que sí ni que no. La Biblia no habla de eso. A ver qué dice la Biblia sobre Disney Plus, Star Plus, Netflix. ¿Qué otro hay? Amazon Prime. ¿Qué dice la Biblia sobre Netflix? No habló de eso. Ahora, ¿qué tiene que decirnos la Biblia acerca de cómo utilizar esos dispositivos, esos servicios? Tiene todo por decir. Pero la Biblia no dijo que esto era pecado o que esto estaba bien. Hay muchos temas de la vida diaria que Dios no legisló. ¿Se entiende? Este pasaje nos está hablando de eso. Oigan, si hay un pasaje que uno podría sacar de contexto, es el que acabamos de leer. ¿Sí o no? Porque dice, no discutan lo que ellos consideran bueno o malo. Entonces alguien podría decir, sí ve hermano, que ahí dice que si para mí está bien, para mí está bien. Si yo quiero abortar, pues para mí está bien. Alguien podría utilizar ese versículo. Alguien que quiera practicar la poligamia y tener 5 o 6 parejas, puede venir y decir, aquí dice la Biblia que no discutas conmigo de eso, si para mí está bien. Si Dios no me juzga, ¿tú por qué? ¿Has escuchado esa idea? Ojo, no es lo que está diciendo ese pasaje. Nunca hay que sacar un pasaje de contexto. ¿Cómo podemos entender el contexto, el significado de un pasaje? Pues miramos lo que dice antes y miramos lo que dice después y entendemos qué significa. Hagamos el ejercicio porque no quiero dejar aquí cabos sueltos. Él vino a decir aquí en la iglesia, están diciendo que no hay cosas buenas ni malas, que todo es relativo, que todo es una construcción social. No. Eso no es lo que dice. Leamos el capítulo anterior. Estamos en Romanos 14, vámonos al final de Romanos 13, versículos 13 y 14. Miren lo que dice. Ya que nosotros pertenecemos al día, el día, la luz, lo claro, lo blanco, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia, o sea que existe lo decente y lo indecente, okay, a la vista de todos. No participen en ¿qué? O sea, para Dios sí hay reglas, o sea, hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. No participen en la oscuridad de, por ejemplo, las ¿qué? Fiestas desenfrenadas, eso está mal, eso es pecado. Otras traducciones dicen orgías. Y de las emborracharse es pecado. No, pero si para mí está bien. No, señor, la Biblia es clara en esto.
Dice que esto está en una zona oscura. Esto es parte de lo que está mal, de lo que es incorrecto. No vivan en promiscuidad sexual. A Dios sí legisló sobre la sexualidad, pero hay cosas de las que Dios no habló. Inmoralidad, di conmigo inmoralidad. O sea que existe para Dios lo inmoral y existe lo moral. ¿Se entiende? Existe lo incorrecto y existe lo correcto. Y Dios sí dejó reglas a lo largo de la Escritura, en distintos pasajes dejó reglas de qué es pecado, de qué es santidad, de qué es inmoral, de qué es moral. Y nosotros debemos ser muy serios con eso. Pero, sigamos leyendo. Ni se metan en peleas, ni tengan envidia, los asuntos del corazón, la comparación, las rivalidades. Verso 14, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Es pecado no solo cosas que hacemos, sino que deseamos. El odio, la lujuria, la envidia, esos asuntos internos de tu corazón. Así que cuando en Romanos 14 Pablo dice, no discutan sobre lo que está bien o está mal, no está generalizando, no está diciendo, no, todo es relativo, no. Él dice, existe algo inmoral y Dios dice, aléjense de eso. Llamémosle la zona negra, la zona oscura. Existe algo moral, que es lo que la Biblia promueve, llamémosle la zona blanca, el día, la luz, usando las palabras de Pablo, pero en la mitad de la zona blanca y la zona negra hay una zona gris. En la mitad de aquello que la Biblia promueve y aquello que la Biblia prohíbe está lo que la Biblia permite. Di conmigo promueve, di conmigo prohíbe. Pero en la mitad está lo que la Biblia permite. Hay cosas que la Biblia permite, que dejó a tu conciencia y a la guía del Espíritu Santo en ti, para que tú decidas si para ti estarán bien o estarán mal. Debemos entender el mapa moral de Dios. Yo lo puse así, el mapa moral de Dios. Miremos las pantallas. Está por un lado lo moral y en el otro extremo lo inmoral. Me importa mucho que todos comprendamos este concepto, pero en la mitad está lo amoral. Si le suena muy técnico, amoral significa que no es ni bueno ni es malo. Ejemplo, Pablo nos va a dar unos ejemplos de qué es zona gris para el contexto de los romanos. Y zona gris leámoslo juntos, en ese pasaje, él dice, acepten a todos los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. El que cree que es correcto, ¿qué? Comer de todo, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Él está dándonos un ejemplo de qué cosas dejó Dios en la zona gris. ¿Cuál es el ejemplo aquí? La comida. Se puede comer chicharrón. Amén. Se puede comer rellena. Hay una discusión en torno al tema de la sangre, el Antiguo Testamento. ¿Pero qué significaba eso? Los asuntos de comida Dios los dejó en la zona gris. Y lo que está diciendo es, no menosprecien al que no come ciertas cosas, no condenen al que sí las come. Sigamos avanzando. Dice el resto del verso 3, y el que no come de todo no debe condenar al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Si cae o se levanta, es asunto de su propio Señor. Dios nos está diciendo, hay cosas que yo voy a dejar en la zona gris. Por ejemplo, la comida. Esto no les compete a ustedes. Acá nos da otro ejemplo que tiene que ver con las festividades. Si se puede celebrar o no, si hay que guardar el sábado o no hay que guardarlo, si hay que cumplir con todas las festividades judías o no. Este es el ejemplo que Él nos da y nos está diciendo, hay una zona blanca, hay una zona negra, pero hay una zona gris. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo miró el contexto, la cultura en la que él estaba viviendo. Él está desde Corinto cuando escribe la carta a los romanos. Y él escribe observando qué era relevante para ellos. Y ellos tenían en la zona gris, tenían la comida y las festividades. Yo quiero que hagamos el mismo ejercicio nosotros y observemos nuestros tiempos y pensemos qué hay en la zona gris. ¿Qué hay en nuestra zona gris hoy en día? ¿Pueden pensar en algunos ejemplos? Yo pienso en la tecnología, los videojuegos. ¿Qué dice la Biblia sobre Nintendo Switch? ¿Es pecado o no? No dice nada. No lo prohibió, no lo promovió, lo dejó en la zona gris.
¿Desde qué edad pueden nuestros hijos tener celular, según la Biblia? Pues no nos da una edad. Bueno, hay unas pautas lógicas, hay unas pautas sensibles, hay unos términos incluso legales desde qué edad se puede entrar a redes sociales, pero no, Dios no dio una norma específica. ¿Me siguen? Todo lo que tiene que ver con la tecnología quedó en la zona gris. La estética, todo lo que tiene que ver con la estética, ¿sabes qué quedó en la zona gris? Dios no dijo, ¿es pecado que un hombre tenga el cabello largo? Y hay iglesias, hay cristianos que están convencidos de que eso es pecado. Dios no dijo que la mujer debía ponerse falda. Y si se ponía jean estaba, hermana, estás en pecado. No, no es cierto. ¿Te asusté? No, no. No es cierto. Pero eres consciente de que hay cristianos que su meta en la vida es que nadie se vuelva a poner, ninguna mujer se vuelva a poner jean. ¿Qué dice la Biblia sobre el maquillaje? Sobre cómo te dejas el cabello. Es más, voy a meterme en aguas difíciles aquí, no me vayan a apedrear. Bueno, ¿vas a apedrear? ¿No? Ah, bueno. ¿Qué dice la Biblia sobre las cirugías estéticas? ¿No han leído ese pasaje? No, no dice nada. No, sí, la Biblia dice que uno debe echarse Botox en toda la cara porque hay que ser creyentes de Botox. No es creyentes de Botox. No es verdad, no dice que sí o que no. Papás, no me odien, pero ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? O sobre los piercings, las perforaciones. Ah, pero hay un pasaje que sí dice que los tatuajes no te tatuaréis como las naciones paganas. En ese contexto, ¿qué significa tatuarse? Es un acto de idolatría. Esa advertencia es contra la idolatría, no es una advertencia contra esa manifestación cultural o artística. Ahora, yo tengo mis opiniones sobre los tatuajes. Mis hijos que están aquí escuchándome, ellos me están escuchando de hecho. No se me hacen tatuajes. Pero ojo, ¿por qué? ¿Por qué yo no le dejo a mis hijos hacerse tatuajes? Yo podría decir, porque la Biblia dice que está prohibido entrar a Netflix, que la Biblia dice que no hay que escuchar tal música o leer tal cosa o hacer tal cosa. Eso sería muy peligroso, porque yo estaría violentando la Biblia. Yo estaría haciendo que la Biblia diga algo que yo quiero que diga, o para promoverlo o para prohibirlo. ¿Y qué va a pasar? Mis hijos son inteligentes. ¿Tus hijos son inteligentes? Un día van a crecer y van a venir a la Biblia y va a decir, algo no me cuadra. O papá no tiene credibilidad porque me dijo que era la Biblia la que me prohibía eso, o la Biblia no tiene credibilidad porque cualquiera la coge y la manipula. Es muy peligroso. Papá, tú tienes autoridad para decir en tu casa, en esta casa no se escucha tal música. Perfecto. En esta casa no juegan videojuegos, en esta casa no entramos a Netflix. Perfecto. Yo no vengo a decirle a nadie cómo criar a sus hijos porque la Biblia no legisló sobre eso. Yo no voy a legislar. Lo que estoy diciendo es, si lo vas a poner esas reglas, hazlo consciente de que no es porque la Biblia lo prohíba, sino porque para ti están mal. Y quiero animarte, de hecho, joven que me escuchas, mucho cuidado, porque no puedes ahora decirle a tu mamá, sí ve mamá, que el piercing no es pecado, entonces yo me voy a poner el piercing. Pues la mamá le tiene que contestar, sí mijito, pero prohibir los piercings tampoco es pecado, así que lo voy a prohibir. Y la Biblia en cambio sí habla de honrar a padre y madre, de obedecer a sus padres. Entonces no. ¿Por qué? Porque hay una zona negra donde hay algo que es pecado, y es pecado ser desobediente con los papás, ser irrespetuoso. Pero es que es mi cuerpo, pues que es mi plata, es que es mi casa, que soy yo el que está respondiendo por usted. Un día lo va a poder hacer, ¿ok? La zona blanca es todo lo que la Biblia todo lo que la Biblia promueve. La zona negra, todo lo que la Biblia prohíbe. Y en la zona gris hay cosas que la Biblia permite. ¿Estamos confundidos? ¿Estamos bien? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me quieren apedrear? ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces frente a aquellas cosas de la zona gris? Analizando, estudiando Romanos 14, yo encontré 5 pautas que nos da la Biblia de cómo atravesar la zona gris, de cómo navegar por esa zona peligrosa, difícil, pero cómo atravesarla. Y con base en esto tú vas a decidir cuál es tu postura personal, familiar, frente a el tema de la tecnología, videojuegos, redes sociales, celulares, frente a lo estético, el pintarse el cabello, vestirse de cierta manera, modificaciones corporales, frente a eventos culturales, manifestaciones artísticas, la música secular es pecado, ¿qué dice la Biblia?
El cine, ¿puede un cristiano ir al cine? ¿Puede verse las películas de Marvel? La literatura, ¿podemos o no leer los libros de Julio Verne? ¿Es pecado? ¿Está mal? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Yo quiero que tú mires estos puntos de cómo navegar la zona gris y tú mismo decidas. ¿Amén? Quien quiera tomar nota, esto le va a bendecir. Primero, Romanos 1 al 4, leamos nuevamente este pasaje, el verso 4 por ejemplo, dice acá, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Ojo, no saquemos la Biblia de contexto. Cuando está diciendo que no hay que juzgar, está diciendo no lo juzgues en las cosas de la zona gris. No está diciendo no lo juzgues en lo que es pecado o no lo juzgues en lo que es santo. No. Ojo, mucho cuidado. Yo quiero manejar esto con mucho cuidado. Si tu hermano en la fe está adulterando, está haciéndole infiel a su esposa, por citar un ejemplo, ¿cuál es tu tarea? No, pues no juzgarlo. No, tu tarea es ir y hablar con él. Es ir y decirle, hermano, lo que estás haciendo está muy mal. Es terrible lo que está pasando. No sé si tú has nacido de nuevo o no. ¿Qué pasa? Tienes que llamarlo al orden. Si tu hermano dejó de practicar aquellas cosas de la zona blanca, lo que la Biblia promueve, dejó de congregarse, ¿la Biblia ordena congregarse? Es un mandamiento. Si tu hermano dejó de hacer lo que debes hacer, iré a hablar con él y llamarlo al orden, por supuesto. Pero si tu hermano está escuchando una canción de José Luis Perales, ¿tú qué debes hacer? ¿Coger el celular y tirárselo al suelo? ¿Qué dice acá? Pues yo quién soy para decirte si sí o si no. ¿Se entiende? No lo juzgues en las cosas de la zona gris. ¿Quién eres tú para, qué palabras tan fuertes las de Pablo? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? O sea, ¿tú quién te crees? Yo lo pongo en estas palabras. Hay una diferencia y no debemos confundir creer en Dios con creerse Dios. No confundas creer en Dios con creerse Dios. Tú no eres Dios. La zona gris se atraviesa primero que todo con libertad. Dios no dijo si era pecado ser hincha de Millonarios. Bueno, sí dice que es pecado ser hincha de Santa Fe, ¿no? Ojo, ahí les dejo esa pastor, amén. Oye, pilas, no, ojo, la decencia ante todo. Ah, mentira, no es cierto. ¿Es pecado ir al estadio y hacerle barra al equipo? No es pecado. Ahora, digo, ¿todos deberían ir? No, pero en esto tiene que haber ¿qué? Libertad. Quiero tocar unas fibras bien profundas del corazón. Escucha esto. Nuestra naturaleza caída, nuestra desconexión de Dios, hace que nosotros queramos no a Dios, sino las reglas. Dígame qué hay que hacer, Dios. Dígame qué hay que hacer y yo lo cumplo. Ya. Cuando uno no quiere su trabajo, le ha pasado a alguien que tiene un trabajo que lo necesita, hacer el empleo, pero yo no quiero este trabajo. Jefe, dígame qué hay que hacer y ya yo lo hago y ya. Cuando uno no tiene amor por algo, deme las reglas y yo le cumplo. ¿Se entiende? Muchas veces nosotros quisiéramos, Dios, dígame, a ver, ¿a qué horas me tengo que pararme a orar? Y ya, dígame qué hay que hacer, ¿a cuántos hay que predicarle al día? Y ya, déjeme en paz, quiero seguir con mi vida. Es por eso que Dios dejó la zona gris, para recordarnos que la vida cristiana no se trata de las reglas. Porque si no, cogemos las reglas y nos vamos con nuestras reglas y nos olvidamos de Dios. Eso lo hizo el pueblo de Israel, creó el Talmud, cogió la palabra santa de Dios y escribió sus reglas. Hay que descansar el sábado y escribieron cuántos pasos se puede dar el sábado. Reglas humanas. Esta fue la crítica de Jesús. Ustedes se han quedado con mandamientos humanos y han dejado de lado la gracia, la misericordia. Qué increíble. ¿Por qué? Hay personas que quisieran ayudarle a Dios. Dios, pero es que es muy riesgoso que tú no prohibieras las cirugías plásticas. Porque una persona puede, y es verdad, obsesionarse con las cirugías y eso es verdad. Y es un peligro. Dios, es muy peligroso que tú no prohibieras los tatuajes, porque mira esas personas que se tatúan y se modifican y quedan irreconocibles, ni el Espíritu Santo los reconoce. Ay, eras tú, ay, perdón. Ay, qué fe. ¿Ah? Y algunos quieren ayudarle a Dios y crean reglas más estrictas. ¿Te ha pasado? Pero es que si uno no prohíbe una copa de vino, se puede emborrachar. Prohibámosla. ¿A alguien le suena lógico esto? Cuidado. Esa es la estrategia del diablo.
Y no me estoy poniendo aquí misterioso. La primera vez que el diablo habla en la Biblia, ¿qué dice? Génesis 3. Con que Dios dijo que no pueden comer de ningún fruto. Dios había prohibido un fruto y el diablo le subió. No pueden comer ninguno. Esa idea de hacer las reglas más estrictas de lo que Dios quiso que fueran, es una idea del diablo. ¿Para qué? Para alejarnos de la gracia, para matar la única esperanza que hay de estar bien con Dios, la gracia. Ni siquiera si yo cumplo todas las reglas podré estar bien con Dios, porque Dios es tan santo que la santidad de Él no es mi cumplimiento de unas normas. La santidad es el amor hacia Dios, el darle su gloria. Mi única esperanza es la gracia de Jesús. Ay. No confundan creer en Dios con creerse Dios, número 1. Número 2, leamos el pasaje. Tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo. No es tu derecho. Pues que yo soy cristiano, pues que mire, si él sigue escuchando esa música del mundo se va a deprimir. Ay, sí, y estoy hablando, ojo, aclaro algo aquí, estoy hablando de música. Si me vienes con las 4 babies y con no sé qué, eso no es música. ¿Ok? Hay música que no es música, que es una cosa terrible, lejos de pero hay canciones que no son cristianas y que son inteligentes y que son muy bien elaboradas y que hablan de cosas santas, buenas, del amor, del respeto, de la creatividad, de la familia. No todo es pecaminoso. No podemos torcer la Biblia para que diga algo que no queremos nosotros que diga. Y aquí alguien viene y dice, y aquí la palabra dice, tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni menospreciarlo. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, esto es personal. La zona gris deja que la persona lo decida. Dios no te pidió tu opinión. Pero Señor, es que mira, la hija tiene 10 años y ya le dio celular. ¿Y a ti qué? Yo quiero dirigirlo así. Y si se va a equivocar, déjalo, yo me hago cargo. La reflexión es muy sencilla. El principio es el principio de respeto. Regálame la imagen, respeto. Y les regalo esta reflexión. Dios se reserva el derecho de bendecir, de dirigir a las personas sin consultar tu opinión. ¿Se entiende? Pero es que, ¿por qué hace eso si es peligroso? Déjalo. Te quiero dar un ejemplo muy personal. Espero que esto no se me venga en contra mío. No lo conté en el culto anterior. Yo tengo un problema con los gimnasios. Yo no les voy a dar detalles, pero yo jamás me inscribiré a un gimnasio. Me parece que es un lugar de tentación. A mí me parece. ¿Qué dice la Biblia sobre los gimnasios? Pues no dice nada. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo tengo que prohibirlo. No. Entonces, ¿yo soy más santo que los cristianos que van al gimnasio? No, yo no voy al gimnasio, pero yo, además que soy perezoso y pago la inscripción y no vuelvo y demás, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué es pecado ir al gimnasio? Pero ¿sabes que hay cristianos que critican al otro porque hace una cosa, porque hace otra? Déjalo, respétalo. Eso es entre Dios y él. Dios le dio libertad. Respeta tú la libertad. Amén. Número 1, libertad. Número 2, respeto. Avancemos. 14, versículo 14. Yo sé y estoy convencido, esta es la parte central de todo el pasaje, estoy convencido, convicciones, por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Muy osado Pablo, muy osado Pablo. Él se atrevió a decir, porque había un debate entre los judíos y los gentiles de la iglesia. No sé si tú sabes, la iglesia inicia en Roma después de Pentecostés. Muchos judíos están en Jerusalén, reciben el Espíritu Santo, se van para Roma. Algunos de ellos inician la iglesia cristiana. Y después hay un decreto que ordena que los judíos salgan de Jerusalén por 5 años. Salgan de Roma, la carta a los romanos. Salgan de Roma. Y la iglesia queda en Roma solamente con gentiles, o sea, con los que no son judíos. Y ellos siguen siendo cristianos, pero no guardan ninguna fiesta judía, ¿se entiende? No cumplen la dieta kosher, la dieta judía. Y después, cuando ese decreto se deroga, regresan los judíos a Roma, a la iglesia,
Y entonces encuentran que, pero somos cristianos, pero no cumplimos la dieta, pero no cumplimos las fiestas, pero ¿qué hacemos acá? Si Dios quisiera que nosotros guardáramos el sábado, Romanos 14 era el lugar perfecto para que hubiera dicho, sí, todos me guardan el sábado y todos me cumplen estas fiestas y todos me cumplen estas comidas. Pero aquí Pablo, todo lo contrario, a los que creían que debían cumplir esas fiestas los llama los hermanos débiles. ¿Te das cuenta? Débiles, ¿por qué? Porque su conciencia, su entendimiento de la palabra de Dios, del evangelio, no es lo suficientemente fuerte para que puedan hacer las cosas con libertad. En la zona gris, aquello que es pecado, lejos, aquello que está bien, buscarlo, pero la zona gris. Mira esto, ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Ay, ¿está mal? ¿Está mal? No, está mal. Si para usted está mal, ¿qué? Si para mí está mal para mí ir al gimnasio porque allí hay tentación, para mí, pues entonces ¿yo qué debo hacer? No ir, porque si yo voy, soy yo el que termina pecando. Para mí si tú haces algo en lo que no tienes convicción, estás pecando. Mira el versículo 23, regálame el que sigue. Pero si tienes dudas, ay, yo no sé, ¿yo debo escuchar esa música o no? ¿Yo por quién debo votar? Si tienes dudas, yo puedo leer este autor, puedo mirar este video, puedo ir a tal evento, puedo ir a un museo, puedo ir a teatro, puedo disfrutar la comedia. ¿El Chavo del Ocho es pecado o no? Si tienes dudas, dice acá, acerca de si debes o no comer algo en particular, pues es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus ¿qué? Convicciones. Aquí quiero dejarles una bomba en el corazón. La vida cristiana nos exige desarrollar convicciones. Y para desarrollar convicciones hay que hacer la tarea, hay que sentarse con la Biblia, hay que venir al instituto bíblico y aprender teología, hay que congregarse y conocer los pensamientos de Dios. La reflexión es esta: algunos prefieren que alguien les diga todo lo que está bien o mal para ahorrarse la difícil tarea de pensar y de responder por sus propias convicciones. ¿Se entiende? ¡Wow! No, pastor, dígame entonces, ¿desde qué edad mis hijos pueden tener novio, novia? Siéntate tú con Dios, conoce a tus hijos. Ay, es que mi hijo vino y me dijo que quería un piercing y eso es pecado. No, ¿dónde está la Biblia? Dios dejó la zona gris, ¿sabes para qué? Para que tú tuvieras que depender de Él y preguntarle a Él, para que tú tuvieras que conocer a tus hijos y escucharlos. ¡Wow! ¡Qué tremendo Dios! Dios no es la urbanidad de Carreño, ¿ok? Dios es el Dios del universo y quiere una relación contigo. Siguiente principio, ya casi terminamos, Dios santo. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Di conmigo, entre tú y Dios. Eso es lo que dice ahí, entre tú y Dios. Ojo, este es el principio. Debemos tener prudencia. Debemos hacerlo entre Dios y yo. Si tú decidiste que puedes acompañar un plato de pasta con una copa de vino, déjalo entre Dios y tú. Si tú decidiste que ciertas canciones del Chente Fernández están bien para ti, déjalo entre Dios y tú. Pero yo veo hermanos, y no me la paso estoqueándoles sus redes sociales, pero yo veo hermanos que publican en estados de WhatsApp su copa de vino y que ponen en Facebook, en Instagram, su bailadita y su charrito negro y su, bueno, no sé, es que hasta ahí llegué yo en esa época, era la música que se escuchaba. Estoy viejo. Eso es imprudente. Acabamos de leer que eso es entre Dios y tú. Ay, pero hermano, si no es pecado. Pero es inmaduro que tú no seas consciente de que hay personas para quienes eso sí está mal, a quienes eso les hace tropezar, personas que en el pasado tuvimos líos terribles con el alcohol y verte a ti con la corona. Sí, pero es que en el cielo Dios nos va a dar una corona. Sí, pero no, o sea, ustedes entienden. No, déjalo entre Dios y tú. Y yo les animo a que miren sus redes sociales y las limpien. Déjalo entre Dios
y tú. Alguien puede decir, no, hermano, porque eso es hipócrita. ¿Sí o no? Yo soy el mismo en mi casa y en la iglesia. Uno tiene que ser el mismo donde sea. Y si yo aquí me tomo una, pues entonces aquí le muestro que me tomo una. No confundas hipocresía, que es un pecado y que es terrible. No confundas ser hipócrita con ser prudente. Les voy a dar un ejemplo. No alcen la mano, pero cuéntenme. Bueno, está bien, alcen la mano. ¿A quiénes de ustedes de vez en cuando les gusta pegarse su caminadita en la casa en calzoncillos? ¿Quién? Dígale a la persona a su lado. Y entonces, porque yo camino en mi casa en calzoncillos, entonces yo soy el mismo donde sea, entonces a la iglesia. Entonces ustedes son unos hipócritas, porque a la iglesia sí se vienen con pantalones, ¿no? Hipócrita. No, eso no es hipocresía, ¿eso es qué? Pues prudencia. Les regalo esta reflexión. Si alguno la quiere poner en Twitter, Facebook, Instagram, estas son ideas que Dios nos muestra en su palabra. Esto no pertenece a mí ni a nadie, esto es del Señor. La hipocresía finge lo que no es. La prudencia reviste de intimidad lo que es. Hipócrita sería que tú en casa escuchas cierta música y acá vengas y digas, ¡ay, terrible esa gente que escucha y como tan feo y terrible, pastor! Y en tu casa escuchas y en el carro la pones y la maldita primavera y allá cantas y te despelucas y Yuri y no sé qué, ¿sí? ¿Amén? Eso sí sería hipocresía, pero si lo haces a solas, con tu familia, a puerta cerrada, con personas maduras, íntimas, es tu círculo íntimo. Pero déjalo entre Dios y tú. Ya vamos a terminar. Por último, claro que sí, por comer un determinado alimento, haces daño a tu hermano, ya no es el amor. Uy, qué palabras tan lindas. Ya no es el amor la norma de tu vida. De todas las normas, la más importante es el amor. Claro, yo tengo la libertad, yo puedo ir a hacerlo. Sí, pero si lo que tú haces le es tropiezo a tu hermano, no lo hagas. No lo hagas delante de él. Abstente, guárdalo. No lo hagas porque haces tropezar a otro, porque lo amas. Mira esta reflexión. El amor le da el peso de la responsabilidad a la cometa de la libertad. Me inspiró el Señor escribiendo este mensaje. La libertad es una cometa que quiere volar, pero la cometa necesita la cola que le dé peso para que se estabilice. El amor le da el peso de la responsabilidad de cuidar al otro, a la libertad que Dios te dio a ti. Tan lindo Dios. Es perfecta la Biblia. Es perfecta la palabra de Dios. Este es mi resumen. Hay una zona blanca, hay una zona negra, hay una zona gris. Mira, en lo moral, en la zona blanca, yo te animo a que seas intencional. Intencional. Di conmigo intencional. ¿Qué significa ser intencional en la zona blanca? Ojo, hoy dijimos que hay cosas que no son pecado, que Dios no dijo que sí o que no, pero no significa que tú te pases tu vida en la zona gris. Entonces todo el día, todo vives para las redes sociales porque no son pecado. Hay gente que se ha leído todos los libros de cierto doctor que enseña cómo comer bien, y no se han leído completo un solo libro de la Biblia. Terrible. Hay gente que trasnocha jugando videojuegos, pero jugar con sus hijos no los trasnocha. Hay gente que le para más bolas a Netflix que a las parábolas de Jesús. Hay gente que está más pendiente de los estados de WhatsApp que del estado de su alma y de su comunión con Dios. Tú tienes que ser intencional en vivir en la zona blanca. No somos una iglesia inmadura. Yo sé que este es un mensaje fuerte, que muchos no estarían listos, pero estoy ante una iglesia que ama al Señor, ¿o no? Y vamos a vivir en la zona blanca, ser intencionales. Pero miremos el cuadro. Vamos a ser radicales en la zona negra, en lo que la Biblia prohíbe. Di conmigo, prohíbe. Tenemos que ser radicales en lo que la Biblia prohíbe. Hay cosas que Dios dijo que están mal y vamos a alejarnos de eso. Y hoy examina tu corazón si tú estás pecando. Si cosas que haces en la zona gris, un brindis no es pecado, pero tú nunca puedes hacer un brindis. Tú haces 30 brindis. Yo brindo con todo el mundo. Sí, pues tu zona gris y te das golpes con otros y la zona gris y el ojo negro, hermano, pues no nos sirve de nada. Entonces, sé radical con aquellas cosas que Dios dijo, aléjense de eso. No pequen,
sean santos. Pero el cuadro que nos dice, tenemos que ser maduros en la zona gris. Si algo te hace pecar, aléjate de eso. Disfrútalo, ten prudencia, libertad, lo que hemos hablado el día de hoy. Alguien podría decir, Daniel, ese mensaje no era necesario, porque si Dios lo permitió, pues ya, deja que cada quien decida. No, no es cierto. Muchas personas viven su vida cristiana enfocados en las reglas. Viven su vida cristiana. Y bueno, ¿cuántos van a ser cristianos en la familia? Entonces nosotros lo que hacemos es que no escuchamos música secular y no leemos nada distinto a la Biblia, y los domingos estamos en tierra deseable. Precioso, y todo eso está muy bien, pero ¿ese es el centro? ¿Las reglas? Solamente las reglas. No celebro Navidad y no celebro tal cosa, y eso es el centro del cristianismo. No, no lo es. Muchos viven su vida cristiana en dos extremos: o el orgullo o la frustración. El orgullo porque cumplen las reglas. Yo soy un buen cristiano, yo no tengo Facebook en mi celular. Pero no se ganan un alma hace años. Pero no adoran a Dios ni de lejos. Pero no, la Biblia nos llama a cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, honrar a los adultos mayores, y no visitan al papá hace años. Pero no tengo Facebook en el celular, soy un buen cristiano. ¿Es eso? No, necesitamos entender la zona gris, necesitamos entender de qué se trata esto, porque muchas personas no se acercan a Jesús porque les hemos vendido una fe de reglas y no una fe emocionante, de conocer a Dios y darlo a conocer, de vivir para la gloria del Rey. Este fue el mayor reclamo de Jesús. Este fue el reclamo de Jesús. Vete a Lucas 11, un capítulo extraordinario. Jesús reclama a los líderes religiosos de su época y les dice: hipócritas, ustedes ponen cargas pesadas sobre los demás y ustedes mismos están dispuestos a llevarlas. Y está hablando de lo moral. Hipócritas, nada de eso es importante. Hay iglesias que se dividen por la falda o por el pantalón o por alzar las manos o bajarlas. No. Es muy importante que entendamos esto. Pero lo más importante, la principal razón por la que les traigo este mensaje, es porque lo que nos estamos jugando aquí no es si esta tarde podemos salir a ver hacer maratón de Netflix. Ay, sí, ya puedo ir, gracias a Dios, ya puedo ir a hacer maratón de Netflix. No, lo que nos estamos jugando aquí es que si tú sigues creyendo que el centro del cristianismo son las reglas, tú nunca entendiste qué lugar ocupa el evangelio de salvación en la vida cristiana. ¿Qué capítulo estudiamos hoy? ¿El capítulo qué? ¿Qué número? 14. A ver, matemáticas. ¿Cuántos capítulos hay antes del 14? 13. Pablo dedica del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos a explicar el evangelio, que Jesús nos amó y vino a entregar su cuerpo, a derramar su sangre para rescatarte a ti y a mí, que su espíritu vive en nosotros y nos transforma y nos da vida nueva. ¡Bendito Dios! ¡Ay, Señor! Y tú y yo seguimos pensando que esto es de cumplir 2 o 3 reglitas, que esto es de orar a cierta hora, o si no. No, Señor. Yo empecé con una pregunta: ¿de qué se trata el fútbol? ¿De qué se trata el viaje? Quiero cerrar con la misma pregunta: ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿Sabes? En el mismo capítulo 14, Pablo responde esa pregunta. ¡Qué increíble! Pablo dice: el reino de Dios, ¿no qué? No se trata de lo que comemos o bebemos. No es cuestión de tus reglas humanas, sino de qué, de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo, el que de esta manera sirve ¿a quién? A Cristo. De eso sí se trata. ¿Le causa qué? La vida cristiana se trata de alegrar el corazón de tu Padre y de alegrarte en Él, de vivir en el Espíritu y adorar a Cristo por toda la eternidad. El que así lo hace es respetado por la gente, dar testimonio. Por tanto, hagamos todo lo que sea posible para contribuir a la armonía en la iglesia y a la edificación mutua. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Yo no decidí seguir a Cristo para cumplir 2 o 3 reglas humanas. Yo decidí seguir a Cristo hasta que me muera, porque un día se me apareció, me salvó,
me rescató, me dio vida eterna, me dio un propósito, conquistó mi alma, le dio sentido a mi existencia y a mi familia. Por eso sigo a Jesús. ¿De qué se trata la vida cristiana? De Cristo mismo, de este crucificado, de glorificarlo a Él. Demos gloria a Dios juntos, iglesia. Padre, hemos expuesto tu palabra, Señor. Hoy hemos predicado, mi Señor, conscientes de que estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Y si hoy hay personas aquí, Señor, que han venido llevando una vida religiosa, legalista, de reglas, yo te invito a que vengas a este lugar, te pongas en pie, te arrodilles, de alguna forma externa manifiestes que tu corazón está quebrantado y necesitas de Dios. Hoy en el nombre de Jesús oramos, Padre, pidiéndote que nos hagas libres de toda religiosidad, que nos perdones, Señor, cuando hemos impuesto cargas pesadas sobre otros, cuando hemos criticado, condenado a otros por cosas, Señor, que tú permitiste en tu palabra, por cosas que ni siquiera tú dejaste con claridad prohibidas o promovidas. Que son cosas que están permitidas en tu palabra. Hoy ayúdanos, Señor, a ser una iglesia madura, a seguirlo siendo, porque estás trabajando en nosotros desde el principio, lo sabemos. Hoy oramos en el nombre de Jesús, porque aquellas familias que se han peleado, distanciado por bobadas, aquellas iglesias sobre la tierra que se han dividido por cosas de la zona gris, hoy se reconcilien contigo, con tu palabra y con la enseñanza, Señor, de Romanos 14. Hoy pedimos restauración. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado las cosas de la zona blanca, si hace tiempo que no amamos a las personas, que no servimos en la iglesia, que no oramos, que no estudiamos tu palabra, si hace tiempo, Señor, que no ganamos almas para ti. Hoy te pedimos, ayúdanos a ser intencionales en todo esto. Hoy te pedimos perdón si estamos, Señor, en algún área de la zona negra, de cosas que son pecados, Señor, pornografía, lujuria, mentira, borrachera. Señor, guárdanos y ayúdanos a disfrutar la vida que tú nos das y la libertad que compraste en la cruz. Enséñanos hoy a depender de ti, Señor, para aquellas cosas de la zona gris, para la tecnología, la estética, el arte, la cultura. Danos sabiduría y ayúdanos a impactar, Señor, y que Tierra Deseable siga siendo ese lugar lleno de gracia y de paz y de alegría en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.